Bueno, gloria a Dios por la bendición y el privilegio tan grande que el Señor me da en esta mañana, de poder llegar una vez más con el mensaje de la palabra de Dios. Y esta es una continuación del mensaje anterior, en el cual pues la intención y el deseo de nuestro corazón es poder eh, llegar y complementar el mensaje de la verdad, un mensaje que afirme la verdad de todas las cosas para que nosotros podamos estar convencidos, firmes en esta fe, en esta llamado del cual Dios nos ha hecho, y podemos y debemos afirmarnos en la bendita palabra de Dios, en sus verdades, porque no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Y por eso estoy en esta mañana nuevamente llevando esta enseñanza que tiene que ver con la verdad de todas las cosas, el conocimiento de la verdad de todas las cosas, trasladándonos, oyendo al principio de todas las cosas como fueron en la creación, empezando desde el principio y poniendo en orden todo aquello que está desordenado en nuestros pensamientos, en nuestra mente, por causa de las diferentes enseñanzas que hemos recibido a través de los tiempos, doctrinas de hombres y diferentes enseñanzas que han creado una confusión en nuestra mente, y que por esa causa pues hoy nosotros no tenemos esa libertad absoluta, esa plenitud de disfrutar de la libertad gloriosa que Dios nos ha prometido, porque encontramos que adentro de nuestros pensamientos y en nuestro corazón lo que hay es confusión, hay engaño, hay muchas cosas que nos confunden acerca de la verdad. Y en este tiempo, pues Dios nos está llamando para que enseñemos y prediquemos acerca de la verdad, de todas las cosas, en base y fundamentado en su bendita palabra y guiados por el Espíritu Santo. Entonces voy a continuar leyendo en 2 de Pedro, el capítulo 3, para que nos traslademos al principio y al fundamento de la creación del universo, de cómo Dios, en su bendita y soberana voluntad, le plació que fueran todas las cosas que Él creó para un testimonio visible a la humanidad y a su creación. Entonces, voy a estar leyendo en 2 de Pedro, el capítulo 3, desde el versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Al leer esta palabra nos damos cuenta de que algo que el Señor nos está advirtiendo, y que debemos ser diligentes en prestar atención en estos tiempos, es que en los posteriores días, en estos tiempos finales, habrá una característica en los hombres, y es que habrá hombres burladores. Un hombre burlador, o los burladores de los cuales habla el Señor en su palabra, son aquellos que se burlan de la verdad de Dios, se burlan de la palabra, se burlan de sus hijos verdaderos, de los hijos de Dios, aquellos que aman a Dios, que aman la verdad en lo íntimo, y se burlan de los cristianos. Esos son los burladores que el Señor nos advierte que en estos últimos tiempos se van a levantar para burlarse de nuestra fe, de la esperanza que nosotros tenemos acerca de todas las cosas, de que va a haber una venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que va a haber una destrucción y unos juicios finales en los cuales Dios destruirá todas las cosas y destruirá a todo el hombre que está sobre la tierra a causa de la maldad y del pecado. Entonces,
teniendo en cuenta este entendimiento de que nosotros quizás hemos caído en manos de burladores en estos últimos tiempos, podemos darnos cuenta del engaño, de la magnitud del engaño, hasta qué punto ha llegado, y por esa causa, pues nosotros hemos sido presa de la burla, de objeto del engaño del príncipe de este mundo, de la cizaña, del sistema caído que hay en este mundo. Y por eso vemos tanta religión, vemos tanta confusión, tantas teologías y tantas cosas que no nos llevan realmente a tener un entendimiento completo de la verdad, porque no nos llevan al fundamento de todas las cosas. Y hoy, en esta enseñanza, estamos colocando el fundamento y el entendimiento, yéndonos al principio de la creación, de cómo fueron todas las cosas, y podemos ver a la luz de la palabra que hay una ignorancia que es voluntaria, es decir, hay hombres que han decidido voluntariamente, aún viendo las cosas, cómo son, cómo es el universo, cómo es la creación de Dios, deciden voluntariamente, dice la palabra, ignoran voluntariamente, es decir, se, se van por ese lado de ignorar todas las cosas, de vivir en una ignorancia absoluta, desconociendo lo que ven naturalmente, lo que perciben sus sentidos espirituales, desconociendo la verdad de la palabra, aún lo que está escrito, dando otro entendimiento a las escrituras para no aceptar la verdad como Dios desea que nosotros la entendamos, porque Dios no nos dejó sin conocimiento. Dios nos dio luz, nos dio entendimiento para que comprendamos todas las cosas, nos dejó su bendita palabra y la guianza de su Santo Espíritu, pero también dejó un testimonio visible. Antes de que el Señor se manifestase en carne y se despojara de su gloria y Él mismo se manifestara como Dios aquí en la tierra, ya había habido una manifestación previa de Él, y fue que a través de la creación Él se dio a conocer. A través de todas las cosas creadas, desde el principio de la creación, Él se dio a conocer. Y entonces dice la palabra de Dios que hay personas o hay burladores en estos tiempos que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Es decir, ignoran la creación de Dios, ignoran al bendito Dios creador y quien es el autor y consumador de todas las cosas, quien creó los cielos y la tierra. Entonces, estos ignoran que fueron en el principio hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, esto debemos tenerlo muy claro en nuestro entendimiento, que en el principio, voy a usar un poco el tablero esta mañana, dice el Señor que en el principio Dios creó los cielos, arriba y abajo, dice que creó la tierra. La tierra tiene su relieve y está abajo. Los cielos están arriba y la tierra abajo. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y creó abajo la tierra. Ese es el fundamento y es lo que debemos en este tiempo tener claro ya, este conocimiento. Pero hay algo más importante, porque hay un fundamento sobre el cual el Señor creó el universo, y es que dice que todo esta creación, este universo, proviene del agua y por el agua subsiste. Quiere decir, proviene del agua, es decir, su origen, su naturaleza, el lugar donde está establecido y donde Dios le plació establecer este universo es en medio del agua. Alrededor de todo esto hay aguas. Todo esto son aguas. Aguas arriba y aguas abajo. Entonces,
el universo, los cielos y la tierra en los cuales nosotros estamos establecidos, los cuales Dios creó para que nosotros habitásemos en él y para la gloria de Dios, están fundamentados o tienen su origen en el agua. Entonces proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces proviene y subsiste. Quiere decir que gracias al agua es sostenido, funciona, es el universo, proviene del agua y por el agua subsiste. Y vamos a seguir leyendo porque es necesario que nosotros podamos establecer este fundamento y tener claridad de cómo fue creado este universo, esta tierra, cómo fue establecida, firme, para que pueda ser habitada por el hombre. Dios la firmó, la estableció, le colocó límites también y la hizo nuestra habitación para que nosotros morásemos y habitásemos en esta tierra. Entonces voy a leer ahora en Romanos el capítulo 2, ¿qué nos dice la preciosa palabra acerca de este testimonio visible de la creación de Dios, para que todo ser humano, todos nosotros, no tengamos una excusa de quién es Dios, ¿sí? Porque hoy con esta enseñanza la intención es que hasta un niño pueda entender realmente cómo es Dios, cómo es su creación, cuál es el atributo más grande y principal atributo, y el primero que encontramos escrito en la palabra de Dios, que es que Dios, nuestro Dios, es Dios creador. Dios creó los cielos y creó también la tierra y todo lo que existe en ellos. Entonces dice en Romanos capítulo 1, el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiere decir que hay hombres, hay una parte de la humanidad que se ha dedicado completamente a detener con injusticia, con mentira, con engaño, la verdad y el conocimiento acerca de Dios. Son aquellos burladores de los cuales ya les hablé, que están en estos últimos tiempos proliferando, engañando a la humanidad, engañando al hombre con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas, con el mandamiento de hombres, con adoctrinamiento que nos aleja de la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios lo manifestó ya a través de su bendita creación. Los cielos cuentan la grandeza de Dios. Tenemos que tener la capacidad de levantar nuestros ojos y contemplar la creación de Dios, contemplar los cielos, las estrellas, la luna, las maravillas que Dios creó, que son el testimonio que habla que existe un Dios omnipotente, todopoderoso, creador y bendito por los siglos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, su eternidad, todo lo que Él es, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto? Desde la creación del mundo. La palabra de Dios es clara. Hay un testimonio visible para toda la humanidad, para todo aquel hombre o mujer o ser humano que hace uso legítimo de las capacidades que Dios nos dio, los ojos para ver, los sentidos para percibir cómo son todas las cosas. O sea, no hay, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para negar la grandeza y el poder y la verdad absoluta de nuestro Dios, quien es creador por los siglos de los siglos. Y en este mismo sentir, vamos a trasladarnos entonces al principio, al Génesis capítulo 1, el versículo 1, para poner en orden ya nuestros pensamientos y para empezar a ordenar todas las cosas que hemos aprendido, que nos han enseñado,
y para tener un concepto más claro acerca de este bendito Dios al cual nosotros decimos que le pertenecemos, que somos de Él, que le conocemos, que le amamos, pero que a veces ignoramos a causa de lo que hemos aprendido, porque aún la ignorancia ha permeado dentro de las iglesias y aún los mismos ministros de Dios no han entendido muchas de estas cosas, de estos misterios que están reservados y guardados, pero que en este tiempo pues Dios está permitiendo que los entendamos completamente y que tengamos un fundamento firme en la verdad para que nuestra fe sea pura y verdadera y estemos firmes ante cualquier amenaza, ante cualquier eh, enseñanza o espíritu de error que venga a querer confundir nuestra mente o desordenar los pensamientos de la iglesia. Entonces dice la palabra de Dios en el primer versículo de las Sagradas Escrituras que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuevamente, como dice en esta gráfica, la creación bendita de Dios, el universo. La palabra universo quiere decir uno en armonía. Hay una armonía entre el cielo y la tierra. Todo armoniza totalmente. Eso es lo que significa la palabra universo. Y el entender o conocer qué es el universo, dice el Señor que es por fe. Porque por fe entendemos nosotros que fue hecho el universo por la palabra de Dios. Y nosotros somos hijos de fe. Nosotros vivimos por lo que Dios nos ha revelado, por lo que vemos naturalmente y por la gracia y la misericordia de Dios, que Dios abre nuestro entendimiento para que veamos y comprendamos la verdad de todas las cosas y seamos librados del presente siglo malo, del engaño que hay en estos últimos tiempos y que podamos correr con libertad la carrera que tenemos por delante con la mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos está hablando el Señor aquí de ese gran atributo ya, el primero y gran atributo, que Dios es creador. Dios es creador. Dios creó todas las cosas. Y por eso es que es tan importante tener este conocimiento, porque si nosotros no aceptamos lo que dice el Señor en su palabra, lo que ven nuestros ojos, entonces estaremos dando crédito a otras cosas, como a la falsamente llamada ciencia, como a las teorías de evolucionismo que nos han enseñado que la Tierra y el universo se formó de la nada, de una explosión donde no sé qué explotó, y muchas teorías o enseñanzas que nos alejan de la verdad. Y si nosotros no entendemos esto, estaremos dando más crédito a organizaciones o a instituciones que nacieron hace apenas 50 o 60 años, como la NASA, a lo que ellos dicen y nos enseñan. Y no estaremos dando crédito a lo que el Señor dice. Dios, el Creador, dice en su bendita palabra que son las cosas. Entonces, es por esto que Dios nos ha llamado para hablar la verdad. Dice el Señor, hablar la verdad, pero tenemos que desechar la mentira, sacar la mentira de nosotros, reconocer que hemos sido engañados, que hay un sistema en este mundo, porque la palabra dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Hay un sistema engañoso, hay un mundo que está caído en tinieblas, en oscuridad, y hay huestes y demonios y espíritus de error y de confusión que quieren entorpecer el entendimiento y mantener cautiva a la humanidad para que el ser humano se aleje cada día más, le dé la espalda a Dios, a la verdad, y esté escondido. Como dice el Señor, este ha sido el pecado de mi pueblo, dice el Señor mismo. Hablando acerca de la iglesia hoy también y del pueblo de Dios, que me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua de vida eterna. El Señor es la fuente inagotable de vida y de salvación y de poder. Pero ha sucedido algo terrible, y es que hemos dejado esa fuente, ese manantial de agua de vida. ¿Y qué hemos hecho?
hemos recurrido a cavar cisternas, dice el Señor. Hemos ido a profundizar buscando aguas en otros lugares, cavando profundamente, buscando cisternas que no retienen agua. Entonces hoy encontramos almas sedientas, muchas almas necesitadas, están sumergidas en un entendimiento humano, profundizando, buscando encontrar la verdad en una teología, en una enseñanza, en alguna congregación donde han sido llevados y cautivados, pero no pueden encontrar allí la satisfacción de su alma, que es lo que Dios desea que nosotros como hijos de Dios tengamos, una satisfacción en el alma al haber conocido la verdad. Esa es la felicidad y el gozo más grande que alguien puede experimentar cuando sale del engaño, cuando puede conocer que habíamos sido sumergidos a causa de la maldad del mundo y que el príncipe de este mundo nos había tenido esclavizados bajo un sistema religioso, bajo una religión, y nosotros recurríamos ignorantemente y estábamos ahí buscando, pero nos parecía como que nada satisfacía nuestra alma, nos parecía como que algo estaba mal, y hasta que Dios no tiene misericordia de nosotros, nos da la luz y el entendimiento de la verdad, no podemos ver la magnificencia de la gloria de Dios, la longanimidad de Dios que nos guía al arrepentimiento, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al conocimiento de la verdad y de todas las cosas. Y el único Dios verdadero lo vamos a conocer si ordenamos nuestros pensamientos, si nos humillamos delante de Dios y reconocemos que hemos sido engañados por muchos siglos y por muchos años, y que tenemos que ir al fundamento, al principio, a la verdad, pero ir con humildad, derribando toda altivez, derribando todo argumento, todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces tenemos que ir en obediencia, en humildad, a su palabra, volvernos de todo corazón a los fundamentos, a lo fundamental, a su bendita palabra, aceptarla tal como es. Lo que dice es la verdad, la suma de su palabra es la verdad. Y quiero seguir leyendo acerca de este tema, de cómo es realmente el universo y el principio de la creación. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Génesis 1, capítulo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Nuevamente volvemos al tema fundamental. El universo fue creado en medio de un lugar de aguas, donde había muchas aguas. Dios permitió que hubiera una expansión. Una expansión es algo que se abre. Aquí está la expansión en medio de aguas. Entonces hay aguas arriba, aguas abajo. En todos los lados del universo existen aguas en abundancia. El universo que fue creado proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces lo que existe es una expansión, una burbuja, algo que se abrió. Dios lo hizo en medio de las aguas y allí creó los cielos y abajo creó la tierra, que tiene fundamentos firmes y que está nivelada también por las aguas de abajo, que son los mares, los océanos, que le dan el nivel al agua. Y le colocó un límite también a las aguas alrededor. Y este límite de la tierra que queda al sur es la Antártida. Son muros de hielo, fortalezas hasta donde llegan los mares. Y la palabra de Dios dice en Job que allí están los tesoros de la nieve y del granizo, allí en el sur. Entonces, por eso se habla de que Dios está sentado en la parte más alta de los cielos y Él mira desde ahí el círculo de la tierra, el círculo. Tenemos que entender qué es un círculo y qué es también una esfera. Es diferente cuando hablamos de una esfera, cuando hablamos de un círculo.
Este es el círculo, es la cara. Esta es la cara de la Tierra, donde están los continentes, donde están las islas y donde están los océanos y donde nosotros habitamos. Entonces Dios está sobre el círculo de la Tierra. Eso es irrefutable, no podemos negar esa verdad. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1, capítulo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Por eso cuando leemos en las palabras hebreas en las cuales está escrita la Torá o los primeros libros, encontramos la palabra cielos, quiere decir chamayín, que quiere decir aguas. Entonces creó las aguas. En el principio dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Una separación para hacer una expansión en la cual estamos nosotros, está creado el firmamento. Dice el versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, aguas abajo, de las aguas que estaban sobre la expansión. Hay aguas arriba y aguas abajo, que estaban debajo de la expansión, sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana un día, y fue así. Entonces, dice la palabra de Dios, que Dios cuando hace la expansión, la parte de arriba, que se llama firmamento, o está firme, o está endurecido como una cúpula, es como una cúpula firme, Dios la estableció, y en esa cúpula estableció las estrellas, pero también vemos que el Señor, al cuarto día de la creación, dice su palabra, que creó también las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, que es el sol, y la lumbrera menor, que es la luna, para que se enseñoree en las noches. Entonces, debemos tener claridad acerca de cómo es realmente la cosmología de la Tierra, del universo, para que nuestra fe vaya siendo afirmada en la verdad y no en el engaño y no en la mentira. Porque si nosotros seguimos creyendo lo que siempre nos han enseñado equivocadamente y que nuestros ojos ven otra cosa, pero que tenemos que aceptar el error, aceptar la mentira, abrazarlo, vivir con la mentira siempre y siguiendo aceptando que estamos en una tierra que gira, nosotros no vamos a entender ni siquiera qué es arriba ni qué es abajo. ¿Quién es Dios que está en lo alto? ¿Y quiénes somos nosotros que estamos aquí abajo, en una planicie, en una tierra que está en un nivel inferior? Si nosotros seguimos pensando de esta manera, que estamos dando vueltas en una esfera que gira y que está perdida o está dando vueltas en otras galaxias o en diferentes lugares sin ninguna ubicación, entonces así mismo va a estar nuestra mente y nuestros pensamientos. Pero el día que en mi vida se afirme en la verdad, que la verdad resplandece en nuestro corazón y podemos aceptarla tal como es, tal como Dios dice en su palabra y tal como Dios permite que la veamos con nuestros ojos, entonces nuestro panorama va a ser diferente. Vamos a tener capacidad de entender y de ver muchas cosas que no habíamos entendido en su bendita palabra. Vamos a tener la capacidad de comprender muchos misterios que nos habían ocultado, que nos habían escondido, pero que ahora con un entendimiento y una firmeza en la verdad, porque Dios ama en lo íntimo la verdad.
Dios desea que nosotros conozcamos la verdad. Dios desea que salgamos del engaño en el cual nos han sometido y que estamos defendiendo algo que no hemos dedicado nuestro esmero y nuestra vida en indagar, en estudiar, en profundizar, si realmente eso que estamos transmitiendo por generaciones y enseñando como doctrinas, sean doctrinas de error, sean doctrinas engañosas. Entonces, el llamado bendito del Señor en este tiempo es para que nosotros derribemos en nuestro corazón, en nuestra mente, los pensamientos engañosos, los pensamientos que nos tienen atados, que nos tienen esclavizados por la mentira, por el error, por la astucia que hay en la cizaña y en la maldad de este mundo. Entonces yo anhelo en mi corazón que podamos continuar con estas enseñanzas que ponen un fundamento a unas enseñanzas que queremos dar acerca de este ministerio que tiene que ver con la verdad, el conocimiento de la verdad, y experimentar la libertad gloriosa en Cristo Jesús de todos los hijos de Dios. Entonces, nos veremos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga a todos.